hermanos, Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, discípulo de Jesús y evangelista. Si quieres conocer un poco más a este joven, continúa viendo el video. Hermanas, ya estamos nuevamente con ustedes y ahora vamos a ver a este personaje que se le suele llamar San Juan, también se le puede llamar el discípulo amado, pero eso lo vamos a ir viendo a lo largo de nuestro video. Ciertamente Juan es hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, el mayor. Su nombre típicamente hebreo significa el Señor ha dado su gracia. Estaba arreglando las redes a las orillas del lago de Tiberíades cuando el Señor lo llamó junto a su hermano. Juan siempre es parte del grupo selecto del Señor, de los tres que lo acompañarán en momentos muy importantes junto a Pedro y a su hermano Santiago. Es ciertamente en donde podrá estar en esos momentos como la transfiguración, como el momento de Getsemaní, en donde ve toda la gloria y la divinidad de Jesús, pero también ve la humanidad de Jesús en el Getsemaní. También va a estar en momentos como la curación de la suegra de Pedro, estará en momentos como la resurrección de la hija de Jairo. Por eso podemos descubrir que es uno de los personajes más cercanos a nuestro Señor Jesucristo. En los días sucesivos a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, podemos encontrar a Santiago, a Juan, a Pedro y a otros de los discípulos pescando en el lago. En ese momento es cuando se les presenta el resucitado, invitándoles a que vengan a almorzar. El Señor que ya había preparado esos pescados y esos panes, pero como no habían pescado nada, les dice que tiren la red a la derecha. Al tirar la red encuentran muchos peces que van a ser pescados. Y es cuando Juan reconoce al Señor y le dice a Pedro que es el maestro. Pedro toma la iniciativa de aventarse al lago para ir con el Señor. Juan y los otros discípulos estarán en la barca e irán después de Pedro hacia el encuentro con el Señor. Este es un detalle muy interesante, porque vemos que es el primero que reconoce al Señor en distintas oportunidades. También es el único que permaneció fiel en el momento de la aprehensión y de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde Jesús le deja a su cargo a María, para que sea su madre, y él sea el hijo que María está perdiendo. Pero no es porque Jesús sienta realmente que está perdiendo a su madre, sino es para que nosotros, en el nombre de Juan, seamos acogidos por la madre y así podamos vivir en ese encuentro con María al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de la iglesia de Jerusalén, Juan será uno de los pilares importantes y fundamentales. Esto no lo cuenta San Pablo, o más bien lo encontramos en los escritos de Lucas en los Hechos de los Apóstoles, en donde Pablo llama columnas de la iglesia a Juan entre otros apóstoles. También podemos descubrir que en Hechos de los Apóstoles se encuentra cómo Juan junto a Pedro serán de los primeros en dar testimonio de Jesús resucitado, primeramente ante el Sanedrín. Y es ahí donde nosotros podemos descubrir que todos somos llamados a dar testimonio con nuestra vida, más que con las palabras. También podemos descubrir que Juan, según la tradición, es el discípulo predilecto o el discípulo amado por Jesús.
Esto lo podemos descubrir porque en los momentos en donde en el Evangelio de San Juan se menciona el discípulo amado por Jesús o el discípulo predilecto de Jesús, es Juan el que va a estar ahí, al lado del Maestro, y es el que va a definirse o a llamarse él, para no decir Juan, el discípulo que Jesús amaba, porque era cercano a él. Pero también podemos descubrir que Juan, por así decirlo, pues no es un fundador de iglesias, más bien es un predicador itinerante como San Pablo, que va llevando el mensaje del Señor, ese mensaje que busca salvar almas para nuestro Señor Jesucristo, ese mensaje de gracia y de paz que ilumina a aquellos que viven en sombras de tiniebla y de muerte. Por eso podemos descubrir que muchos le llamarán que el Evangelio de San Juan es teológico, o no es para conocer a Jesús, sino para profundizar en Jesús. Y esto es debido a que se centra mucho en el amor. Es en sus cartas también donde nos va a presentar concretamente quién es Dios, al decir Dios es amor, como una característica única solamente de Dios, de la cual nosotros vamos a participar mientras más cercanos estemos a nuestro Señor. Por eso dice, el que no ama no es de Dios ni conoce a Dios. Por eso es de que tenemos nosotros que esforzarnos por vivir en ese amor, en esa gracia, como el Señor lo invita en la cena de Pascua, en donde dice, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Ya que en el Antiguo Testamento se decía, ámense los unos a los otros, o ámense, o más bien, amen a su prójimo como a ustedes mismos. Pero el Señor viene a poner esa perfección en no un amor humano, sino en el amor divino, en el amor que Dios nos tiene, que es capaz de entregar a su Hijo único, para que el pecador tenga salvación. Por eso nos dice en su Evangelio, porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida y vida en abundancia. Es por eso que a Juan se le va a llamar teólogo, porque va a ir más profundo. No solamente va a presentarnos la vida y los hechos de Jesús, sino nos va a mostrar lo que Jesús vino a hacer por nosotros, salvarnos por amor al Padre y por amor a nosotros. Por eso podemos descubrir que es un hombre que tiene claro quién es Dios y que lo quiere compartir con sus hermanos. Es un hombre que, a pesar de ser el más joven de los apóstoles, por eso muchas veces se le presenta como el único imberbe entre los apóstoles, porque querían resaltar su juventud. Y es ese joven que por ese amor que encuentra en Dios y en el Verbo encarnado, es capaz de arriesgarse a no dejar solo al Señor, cuando todos los demás luego se apartaron, abandonaron al Señor, pero Él permanece. Y es ese amor tan profundo que quiere que nosotros conozcamos. Ciertamente, sufrió los tormentos del martirio, pero San Juan es el único apóstol que no va a morir martirizado. Por eso, técnicamente, se le puede llamar Juan el Confesor, porque era la forma en que se le denominaba a las personas que sufrían los tormentos del martirio, pero no morían. A ellos se les llama los confesores, como nos dice precisamente parte de sus escritos, concretamente el Apocalipsis. Es llevado a Patmos como un desterrado, exiliado, pero según la tradición regresa a Éfeso. Y es ahí donde muere, con una muerte tranquila, en paz.
en tiempos de el emperador Trajano. Ya para tiempos de Justiniano en el siglo VI, en Éfeso se construirá una iglesia, una gran basílica, que fue muy importante y todavía hasta el día de hoy podemos encontrar ahí las ruinas de esta gran basílica. Es este hombre que vivió unido a Jesús, que lo amó, que se reclinó en el pecho de Jesús y escuchó su corazón. Y ese amor que él sentía por Jesús resuena hoy en sus escritos. Por eso, tú también acércate al Mesías, acércate al Señor, acércate a Jesús y déjate de llenar de ese amor que este joven sentía por Dios. Y recuerda que Dios es amor y te ama. Misioneros de Jesús.